Bueno, hola a todos y a todas. Buenos días. Eva, ¿cómo estás? Eva Puig. Hola, pues encantada de estar aquí contigo, María Andrea, una vez más, y que no es ni la primera ni será la última. Bienvenida, Pues, bienvenida Eva. Me hace muy feliz tenerte aquí. Bueno, yo te voy a presentar, también me voy a presentar. Mi nombre es María Andrea García Medina. Este es un video, tenemos una invitada especial en esta oportunidad, que es Eva Puig de España, es una filósofa, una querida amiga también, que tiene un amplio recorrido en los acompañamientos, en las interrupciones voluntarias del embarazo, y aquí tengo el honor, me ha llegado su libro recién publicado y editado, así que Cartas íntimas tras un aborto voluntario. Es una belleza, el libro es una obra de arte, un canto a la vida, en realidad, y siempre digo que lo deberíamos leer todas las mujeres, los varones, las identidades diferentes, porque es eh, pura, pura una cosmovisión abierta y de una belleza inaudita. Muchísimas gracias, Eva. Bueno, hoy la idea es convocarte una vez más, porque bueno, estamos yo no me presenté, digamos, mi emprendimiento en este momento es una hermosa formación en duelo gestacional y perinatal. Entonces estamos haciendo juntas con Eva, como docente invitada de la formación, el módulo 5, que es cómo son los acompañamientos en este tipo de procesos. Así que bueno, Eva en España tiene una perspectiva, aquí en Argentina, en Latinoamérica, lamentablemente un tiempo histórico todavía no llegamos a la legalización total y completa, pero estamos llegando. Así que nos encantaría, Eva, que nos cuentes un poco, te doy la palabra para que compartas tu experiencia. ¿Sí? experiencia es... Bueno, tengo la experiencia, ¿no? Así para quien no me conozca, de mi propio aborto voluntario, ¿no? Hace 10 años. Y luego, bueno, de haberlo transitado, de haberme encontrado, ¿no? Por primera vez con esta problemática, que siempre digo que si no te encuentras, pues desde el bar todo el mundo tiene muy claro, ¿no? Lo que haría y lo que es un aborto voluntario. Pero a raíz de esta propia experiencia de vivirlo, luego me formé en duelo en general, en duelo gestacional, y de ahí, al formarme yo en duelo gestacional, yo, o sea, ya para mí o sea, yo pasé por esa puerta, ¿no? Para poder tener información y estar formada para acompañar duelos gestacionales por interrupción del embarazo, para los cuales en España y en Latinoamérica ya ni cuento, pues no había nada, ¿no? Yo No, me acuerdo nada. que cuando hablé con Mónica Álvarez, con quien hice la formación, cuando yo pregunté, vale, esto es para duelos gestacionales, ¿tratáis las IVES? Para que no sepa, interrupción voluntaria del embarazo, me dijo, no, es un tema pendiente. Entonces yo digamos que me formé en eso y llevo pues 4 años ya desde que abrí el espacio de Cora, reflexionando y acompañando, ¿vale? A mujeres. Entonces, para mí ha sido un tiempo muy rico, ¿no? Muy rico, porque a partir de mi experiencia y de mi formación posterior, pero no hay formación más grande que la de estar acompañando a más mujeres que han vivido este tipo de experiencias. Entonces sí que puedo decir que al cabo de 4 años, pues algo sé, ¿no? Algo sé sobre, después de haber escrito un libro, pues algo sé sobre este tipo de experiencias. Sí que lo primero que diría a quien nos esté escuchando, aunque si son mujeres que están haciendo la formación ya están abiertas, pero lo que hablábamos ahora antes, ¿no? Hace poco, que para hablar de aborto voluntario, para dialogar, no debatir, hace falta pensamiento, capacidad de reflexión, capacidad de pensar, de autocuestionar nuestros principios, ¿no? Una capacidad de pensamiento, ¿vale? Y una capacidad, y también una sensibilidad, ¿vale? Y eso, lo que te decía antes, ¿no? Yo me dedico también a divulgar, ¿no? Todo lo que voy aprendiendo y desaprendiendo, ¿no? También. Y uno de los problemas más grandes es que a nivel social macro es muy difícil, o sea, no se da esta capacidad reflexiva y sensible,
¿vale? O sea, igual es muy gordo lo que estoy diciendo, pero la sociedad en general viene a dualizarse, blanco o negro, aborto sí, aborto no. Si abortas, luego no pasa nada, ¿no? O si abortas, vas a tener una condena para toda la vida, ¿no? Entonces, Y en si hablas general, de, ¿eh? y si hablas de duelo aquí en Argentina, y si hablas de un proceso de duelo posterior a una interrupción voluntaria, te tildan de antiderechos, o sea, el campo Igual en España, te igual en sale... España, igual en España, ¿sabes? Es Mm, como, o sea, se niega constantemente, ¿no? Y parte de mi reflexión, ¿no? Yo lo tengo en artículos, lo tengo en masterclass que he hecho, ¿no? Es explicar, ¿no? ¿Por qué duele un proceso de aborto? ¿Vale? Yo ah, creo que, pero para eso hay que estar dispuesto a escuchar, ¿no? Yo puedo claro, porque estar explicando duele, mil cosas claro. porque duele y ir a algo más esencial. ¿Qué es un proceso de interrupción del embarazo? ¿Vale? Quizás ahí también mi formación de filósofa, ¿no? Que nos gusta ir a lo esencial de qué es pensar, qué es la felicidad, ¿no? ¿Qué es un proceso de interrupción del embarazo? ¿No? Porque a primera vista todo el mundo pues, sabría responder, pero realmente es algo tan sencillo y viendo la complejidad que tiene es cuando de repente surge un mundo que no es en blanco y negro, sino es de colores, de profundidades, de abismos, de luces, ¿no? Hay ahí todo un mundo por descubrir, ¿sí? Lo que te decía antes, que hoy he reflexionado, vengo de grabar otro vídeo, ¿no? Que este es el kit de la cuestión, ¿no? Yo creo de poder explicar, ¿no? ¿Por qué deberíamos considerar un aborto voluntario que en este proceso hay un duelo gestacional, ¿vale? Y lo que es interesante, que yo no me había planteado nunca la pregunta, aunque sí que me la había planteado, pero no así tan directamente, es por qué se niega. ¿Por qué se niega? Qué interesante, ¿no? ¿Cuáles son las razones que llevan a negar? Y yo hoy he descubierto, ha habido tres, ¿no? O sea, cuatro principios, seguramente habrá más, ¿eh? Pero hasta aquí hemos llegado. Cuatro principios que se utilizan para negar que haya dolor o que haya duelo. El Negar que primero, haya dolor. mm, Voy a tomar nota. sí, sí, pues ya te lo puedo pasar luego. No, pero me ha parecido interesante, ¿no? Porque realmente se dice, no hay dolor porque, ¿no? O sea, el primero sería, por si se suele decir, no era nada, era un grupo de células, ¿vale? Vamos a rebatir eso, ¿no? Lo que duele no es lo que es, sino lo que se ha perdido. Me Mm, explico. No importa si es un grupo de células, si es persona o no es persona. Aquí se está confundiendo lo que es como cómo nos relacionamos. mm, ¿Eh? O sea, muchas veces ya se tiene una relación de madre, ¿no? Sobre todo en gestaciones avanzadas, pero también en primer trimestre, mujeres que me dicen, yo siento que he perdido un hijo, ¿vale? Entonces, ahí ya hay una pérdida importante. Decir que se ha perdido un hijo no es cualquier cosa. Y eso no hace referencia a si era una persona o no era una persona, ¿vale? O ok. sea, no sé si me estoy explicando bien. Hay Es un un tema... vínculo. Tú lo que Hay hablas un es de la vínculo, relación, que hay un vínculo, que se hay establece un un vínculo, vínculo. con lo que sea, con un grupo de células, con lo que sea, pero hay un vínculo. Sí. Claro, y no todas las mujeres, No, ¿vale? Pero muchas sí. claro. Luego también, o sea, no era nada, como mínimo, lo que no se puede negar, que es un mínimo común denominador, es que se pierde toda una maternidad. Es decir, Mm. todo un futuro que en ese momento se corta, todo un embarazo, toda una maternidad que ya no será. Podrá haber otras, pero esa no. Y eso sí que también me Eva, lo... una pregunta, aunque no se deseara, se Ahora, pierden. sí, exacto. Ahora venimos, ese es el segundo punto de Ok, no ok. duele porque no se desea. Esa Ah, sería ahí, otra creencia, ok, ¿vale? ok. Estamos en la primera y en ese sentido nadie me puede negar que se pierde todo eso, ¿no? Todo un futuro, Sí, ¿vale? Eh, ahí vamos a la segunda, ¿no? O sea, se niega el duelo porque no se desea. Tú abortas porque no deseas. en realidad, Eva, te puedo aportar algo, no sé si se pierde, se cae un futuro.
se Sí, cae, se detiene, sería. sí, ya no será. De eso Ya que no uno será. Ok, de uno de los problemas de este duelo es que, ok, o de esta nostalgia, bueno, de ok. todos los problemas, no me gusta hablar de problemas, de sentimientos profundos, es los easy, ¿no? Claro, claro, Eres claro, y claro, hubiera cogido ese camino y claro, claro. ahora tienes Los y. tantos hijos, ha tenido Exacto. Ok, tantos años, ok, ok. ¿vale? Entonces, la segunda es ¿no? Un proceso de ese tipo de características no duele porque no se desea. ¿Vale? Claro. Hay veces que no se desea. Pero punto número uno, la maternidad está llena de ambivalencias. Ahí Muchas veces se desea y no se desea. Muchas veces se desea y no, pero no en estas circunstancias. Y tercer caso, muchas veces se desea y se teme. y ¿Vale? Entonces, se desea y se teme, se se teme. teme, se teme. Yo he conocido mujeres que han interrumpido, no porque no quisieran ser madres, sino porque tenían miedo al embarazo y al parto. Exacto. O hay Wow. mujeres que han interrumpido, que sí que les gustaría ser madres, pero sí que les gustaría parir y criar y tener ese hijo, pero no tienen un conflicto profundo con la maternidad. No es lo Claro, mismo el hijo que la maternidad, claro. Qué fuerte. ¿vale? Entonces, hay ahí toda una serie de distinciones muy finas que hay que poder, ¿no? Hay Claro. gente que sí que le gustaría tener un hijo, pero tiene pánico. Cuando digo pánico, es pánico a ser madre o a ser una mala madre. Ahí plana toda la institución de Adrian Rich, ¿no? De la institución de la maternidad, ¿no? Que condena a la madre. A veces hay mujeres que interrumpen, que son hiperexigentes consigo mismas, que tienen pánico a ser malas madres, a no Sí, poder darle a sus hijos lo que ellas creen que es lo mejor. qué ¿Vale? Y interesante. Sí, ahí está toda esa sombra, ¿no? de la institución de la maternidad. Entonces es una falacia. Sí que hay mujeres que no desean y ya está. Pero muchas mujeres llegan a interrupciones con profundas ambivalencias. ¿Vale? Se desea y no se desea. ¿Vale? Igual se claro. desea este hijo, pero no se desea ser madre. Se desea y se teme, o se desea, pero no en estas circunstancias. Las circunstancias pueden ser laborales, pueden ser de madres que ya tienen un hijo, dos o tres y no se ven capaces de tener un cuarto, y no por razones económicas, sino por razones de tiempo y de energía. Puede ser porque el niño venga con un síndrome de Down, con una malformación incompatible con la vida. Entonces, yo sí que deseo, pero no así, ¿no? Y eso es... Entonces ahí dices, ostras, cuando uno toma una decisión, una de las crueldades... Y yo agrego otras cuestiones, por ejemplo, cuando no hay apoyo de la pareja, cuando no hay Claro, apoyo de la familia, cuando esta también, mujer se la amenaza si tú tienes este hijo y pierdes un entorno familiar y afectivo o pierdes el trabajo, ¿no? Hay muchas amenazas del entorno que no acompañan esa decisión, ¿verdad? sí, De sí, esa hay mujer de llevar adelante. sí, Esa sí, mujer está en una crisis de identidad verdaderamente, ¿no es cierto? es un shock. Su Es un vida shock. deja de ser lo que era y pasa a ser algo totalmente que no sabe qué va a Bueno, suceder. porque cuando las circunstancias se imponen al propio deseo, ¿no? Ahí hay algo que se rompe muy profundamente. Se Esto va a rompe. generar seguramente rabia hacia esas circunstancias, va a generar rabia hacia una misma por no haber sido capaz de sostener ese deseo, va a generar también mucha culpa, ¿no? Entonces, esa premisa, ¿no? Tú abortas porque lo deseas, ojo, ¿vale? Habría también que hacer, eso es interesante, ¿vale? Para mí muchas mujeres me han dicho, yo es que, ¿cómo lo dicen? Yo lo hice pero no quería, ¿no? Claro, se vieron obligadas a hacerlo por... Sí, sí, a ver, perdón. Eso no quita, esa es otra distinción interesante, aborto voluntario. Sí, Voluntario, yo diría, una cosa es la autonomía, es decir, claro, yo decido y nadie más, que antes claro, era así, decía el Estado, decía mi padre, no, la última, es una decisión autónoma, o sea, claro, finalmente la última, debería ser consensuada,
¿vale? Claro. Ahí hay un tema de corresponsabilidad. Pero es una decisión autónoma, ¿vale? O sea, nadie Claro. puede decidirlo, ¿vale? Aunque hay corresponsables, porque finalmente la que se carga con la culpa es la mujer, ¿no? Cuando ha habido otros agentes corresponsables de esta decisión. Exacto, exacto. Pero que sea Por la autónoma, falta de y por la falta de tiempo es una decisión que muchas veces la mujer la toma con cierta autonomía, entre comillas, pero luego se da cuenta que le faltó tiempo para decidir y que quizás no es lo que ella hubiera deseado, ¿sí? claro, ¿qué decía? Eh, decía esto, espera. Perdón, estábamos en un hilo conductor que son los 4 supuestos que tiene la sociedad para negar el dolor, para negar el duelo. Estaba diciendo esto de... A ver. Ya me vendrá. Es que tengo tantas ideas que se me... Ah, lo de autónoma, estamos hablando de Ok. lo de autónoma. Una cosa es una decisión autónoma y otra cosa es una decisión libre. Ah, ¿Vale? En el wow. sentido de que yo tomo la decisión, nadie más, pero libre de mis circunstancias, libre de mis deseos o de mis miedos o de mi información de mi clan o de... ¿no? Entonces ahí viene ese tipo de frases, ¿no? O sea, yo no siento que lo eligiera, sino que estaba entre la espada y la pared. Lo elegiste porque finalmente eres tú quien firma ese papel o quien toma esa acción, pero eso no significa que sea una acción libre, ¿sabes? Y súper empoderada, y, ¿no? Es como muchas veces se vive esta decisión como una decisión entre dos malas opciones. No es que hay Ah, un camino bueno y uno malo. Por eso yo en el libro hablo de una decisión imposible, porque se mm, plantea como, es que no veo posible este embarazo, esta maternidad y tal, pero es que abortar también me lo veo una montaña, o sea, no quiero. Esto no lo veo posible, pero esto no quiero, ¿no? ay, Y eso es bueno, yo siempre digo que si durante la decisión hay una ambivalencia y una decisión, eso, una vez has abortado, va a ser un abismo, así como, ¿no? Se va a abrir ahí. También a mí me gusta decir, cuando acompaño mujeres que están tomando la decisión, decir, ninguno de los dos caminos es bueno, entre comillas, o sea, es fácil, ¿vale? Pero ninguno es imposible. o Es decir, ninguno de los, o ninguno de los dos caminos te va a dejar enteramente y completamente conforme y satisfecha con la decisión tomada, porque los dos caminos tienen esto de la imposibilidad de algo, digamos, ¿no? claro, porque una maternidad en ciertas circunstancias va a ser muy difícil, por eso se plantea interrumpir, se vive como imposible, y un aborto también se vive como no soy capaz o si lo hago va a ser fácil, y no, son dos caminos difíciles. Ahora, los dos se pueden transitar, ¿no? A mí es un mensaje de esperanza, ¿no? Decir que Exacto. un aborto duela o que no significa ni que te arrepientas, eso será otro punto, ni que te arrepientas, ni que ese dolor sea para toda la vida, ¿no? Como te venden las posiciones antiabortistas, ¿no? Como esto no se supera, no. Aquí se supera todo, una Se paternidad supera. no deseada y una interrupción no deseada, ¿vale? Ay, Todo es transitable, ¿vale? Lo ay, que no hay solución feliz ni fácil, ahí ¿no? está. A mí cuando me venden el aborto como alguna solución, a mí me tengo que solucionar esto. Yo siempre digo, no, aquí no hay que solucionar nada. Aquí hay que vivir una Claro. experiencia complicada en muchos casos, No ¿no? es un trámite, te voy a parafraseando, no es un trámite, es una decisión difícil y además conlleva dolor. La instancia de dolor psíquico en algún momento existe, lo que no quiere decir que no se pueda transitar, es una experiencia transitable y es una experiencia vital de una mujer en la cual tiene, digamos, el derecho a ser acompañada en su proceso, tanto antes, durante y después. ¿Mm? Ok, pero es transitable. No somos de los pro vida, de los antiabortistas. No, 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 no. Pero estamos, es como un desafío mucho más honesto el nuestro. Tiene que ver con la honestidad profunda y aprender a convivir con la realidad que el dolor existe. No podemos negar el dolor. En algún momento se va a transitar. ¿Mm? Exacto, ¿no? Es decir, yo
siempre, siempre defender el derecho a interrumpir un embarazo. Ahí Pero está, quiero que sea informado, quiero que sea respetuoso y quiero que sea ahí está, acompañado. ahí Que si no, es condenar a esa mujer a un sufrimiento que si esas premisas se dieran, no tendría que... Habría un dolor, pero no habría ese sufrimiento. ahí está. Esto viene por la incomprensión social y propia, porque claro, si no era nada, ¿por qué me duele? Viene por el estigma, por la culpa y sobre todo por el aislamiento, ¿no? Yo me callo porque, ¿no? Esa sería la tercera premisa. Si yo lo elegí, ¿de qué me quejo? Ahí está. ¿No? Esa sería una tercera premisa, ¿no? ¿Por qué se niega el duelo? Porque si tú lo elegiste, no tienes, es como que no tienes derecho a llorar. Uh-huh. Y rebatir esto es muy fácil. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Esto tiene como dos premisas. Una, que es una elección fácil cuando no lo es. Y dos, que desde cuándo tomar una decisión impide que esta sea dolorosa. Pongamos el ejemplo de un divorcio, que se ve muy claro y el divorcio no toca tantos tabús. Mucha gente verá que gente se divorcia, es una decisión que una elige, también elige por circunstancias varias, a veces no se quisiera una divorciar o sí, y hay ambivalencia, como todas las experiencias profundas de una vida. Pero a nadie se le ocurre, o sea, todo el mundo entiende que si alguien se divorcia, pues va a ser una crisis, ¿no? De por qué me he divorciado, qué ha fallado, por qué ya no quiero a esta persona o por qué me casé incluso, y va a suponer un dolor. Y a nadie se nos ocurre decir, oye, ¿por qué lloras si has elegido divorciarte? Claro, claro, ¿No? clarísimo, clarísimo. Y aquí sí que se culpabiliza, ¿no? Si tú lloras, ¿no? No tienes derecho a sentir, no tienes derecho a llorar, ¿no? Porque tú lo elegiste. Volvemos a eso, por eso hay que explicar muy bien también la complejidad de esta decisión. No es una decisión simple. A priori la imaginamos como simple. Yo sé lo que haría si me encontrara un embarazo inesperado. Primero, a mí no me pasará. Yo no me embarazaré inesperadamente, ¿vale? También hay las interrupciones avanzadas que son embarazos deseados, pero son por otras causas. Pero luego tenemos esta idea de que yo sé lo que haría, ¿no? Y eso es mentira. Yo siempre me río. Yo he acompañado mujeres que tenían muy claro que nunca abortarían y cuando una vez en esas circunstancias y en esa situación lo hacen. Y lo mismo, mujeres que incluso feministas, activistas, tal, y de repente se encuentran con un dolor que a mí me decían, Eva, es que nunca me lo hubiera imaginado. Tantos años yendo a manifestaciones por el derecho y sigo pensando que hice bien. Eso nos llega a la cuarta, pero eso no significa que no haya dolor. Y también el shock, ¿no? Es decir, no me lo esperaba, ¿no? No me esperaba esta situación. Y Eva, esto no... quiero que me digas algo. Tú tienes una pregunta que a mí me encanta y es, ¿desde cuándo tomar una decisión suponemos que no tiene que conllevar el dolor? ¿Desde cuándo? Todas las decisiones van a conllevar una cuota de lo que... Claro, algo que se renuncia. Pero Exacto. claro, volvemos a aquello, es que no lo deseabas. Y dices, no, perdón. Perdón. Quizás lo deseaba y lo temía, quizás lo deseaba y no lo deseaba. Haz que no te aclaras. No, es que la maternidad está llena de ambivalencia. La vida está llena de deseos y de miedos, ¿no? Pero aquí te exige... Esto es algo muy duro de la interrupción, ¿no? Es una decisión que tiene muchos colores, muchos pros y contras y muchos sentires encontrados, pero la acción es a blanco-negro. ¿No? No puedes estar medio embarazada o viendo a ver si posponerlo, ¿no? Entonces tienes, y en un corto plazo de tiempo, y eso es muy duro, y eso tampoco se evalúa, como tú lo elegiste, ¿no? Dices, bueno, es que esto no era una decisión... Yo la compararía como las grandes decisiones de una vida que tocan la muerte, ¿no? Como una eutanasia. Todo el mundo puede tener muy claro, ¿no? Que una decisión de eutanasia tiene que ser muy dura, ¿no? En cambio, con el aborto eso no sucede. Porque hay esto, ¿no? No es nada, la primera premisa, la segunda premisa, tú lo deseas, tú no lo deseas ese hijo o esa gestación. Y todas estas dos cosas son profundamente cuestionables. Y la segunda, que si tú lo eliges, pues no hay sufrimiento porque lo has elegido. Y dices,
Y la tercera premisa era La de la elección. la O de sea, la sí. elección, que tú lo La primera eliges. es no es nada, la segunda es no lo deseas, la tercera lo eliges, con lo cual no tienes que sufrir. Sí, Todas sí. son profundamente cuestionables, pero en esos parámetros nos movemos a nivel macro, social, incluso a nivel de profesionales o feministas. Y la cuarta sería porque se niega, porque se asocia el dolor con un proceso de duelo, con un proceso de arrepentimiento. Ay, uy, qué importante. Eso es falso. Eso es Pero falso. se asocia, ¿vale? Y luego también, ¿qué problema tenéis con el arrepentimiento? ¿No? En el sentido de que para mí arrepentimiento es decir, si me encontrara en esa situación, elegiría el otro camino. ¿Vale? No todos los procesos de duelo pasan por el arrepentimiento, ni mucho menos. Sí que se surge esa pregunta, ¿eh? Pero no todos pasan por el arrepentimiento. Y luego, que yo también digo, un arrepentimiento se puede gestionar. Un arrepentimiento no es para toda la vida. Se vive como una condena de por vida. Siempre me pensaré que hubiera elegido el otro camino, siempre me dolerá. Falso. Falso. Un arrepentimiento también se puede gestionar. ¿Vale? Pero aquí lo importante es un proceso, que el asociar ese, si te dueles es porque te arrepientes. ¿Vale? Y no es así. Y a mí hay mujeres que me han dicho, yo lo volvería a hacer, estoy convencida, pero tengo el alma rota. ¿No? Imaginar mujeres pues, bueno, todos los supuestos, porque luego hay eso como abortos buenos, abortos malos, ¿no? Los abortos porque son incompatibles con la vida, o porque el niño viene con síndrome de Down o algún otro síndrome que dificultaría mucho su vida, son como aceptables socialmente, ¿no? Y mujeres que dicen, no, yo es que no me siento capaz o no es el momento, son como los inaceptables. Y eso no es así. ¿Vale? Pero en ambos casos yo he escuchado esta frase, no, yo lo volvería a hacer, pero tengo el alma rota. ¿No? Y eso es, bueno, esas son las 4 creencias que yo he detectado hoy, así justo he reflexionado esto hoy, que siempre han salido por ahí, en charlas que he dado y tal, pero así estructuradas. Es un lujo estas 4 premisas o 4 creencias o 4 ejes de la sociedad. Es un lujo escucharte porque efectivamente es así. Te sigo atentamente. Debe haber Absolutamente. más, pero son las que más me llegan para invalidarme los procesos de duelo. Para invalidarte, claro. Claro, me dicen, no hay duelo, porque, pues eso, porque no era nada y tal. Sí que hay mujeres, los casos en los que no habrá duelo y dolor, será porque son mujeres que para las que realmente no han establecido un vínculo, para las que realmente no lo deseaban y para los que pues ahí ya no había ningún conflicto, ¿no? O en su sociedad pues estaba aceptado, pues seguramente ahí no pasará nada. Pero es difícil, o sea, es más posible. Yo siempre digo, todo lo que toca la maternidad es material altamente sensible, ¿no? Claro, Porque totalmente. la maternidad está llena de discursos no permitidos, de discursos tabús. Entonces, el aborto, que es como ya el último tabú, ¿no? Ya es como, ahí cuesta que no duela, ¿no? Es Sí, difícil pasar por esto. yo también coincido contigo y tengo una premisa que es tanto para las pérdidas gestacionales, de cuando hay un hijo deseado, un camino, y ese embarazo se acompaña con todo ese amor, y tanto en las IVES o en las ILES, y es que no es lo dramático la detención en sí misma o la interrupción, sino las condiciones en que se realiza. ¿Eh? Ese es otro punto. Entonces, ese es otro punto. Y aquí en Argentina y en Latinoamérica, cuando una mujer, digamos, no tiene el acceso a la salud, porque el acceso a la salud a los niveles primarios, digamos, ahora sí, ahora se está armando y realmente es mucho lo que se ha avanzado, pero hasta hace no tanto tiempo era tan dramático todo lo que tenía que atravesar una mujer para llegar a la posibilidad de interrumpir, que todo eso son la sumatoria de todas las violencias y las vulneraciones posibles sobre una mujer, hasta poner en riesgo su vida biológica, incluso quedar detenida. Claro. Bueno, pero eso históricamente es lo que hemos vivido hasta hace
lo que aún se vive en muchos países, pero incluso lo que se está viviendo, ¿no? O lo que tenemos, nada, a una generación vista, ¿no? Las que vivimos en países donde es legal. Pero incluso donde es legal hay mucha violencia. Mucha violencia también. Obstétrica, mucha violencia. El otro día me pasó una chica un texto que me va a dar permiso para publicar y, o sea, y era una interrupción de un primer trimestre y ella decía cómo la frialdad con la que me han tratado, la soledad con la que lo he vivido, no han dejado entrar a mi compañero, yo he parido a 3 hijos y este que decidí no, o sea, ha sido un maltrato, me hacían sentir que lo que estaba haciendo era malo, ¿no? Y es un texto que impresiona, ¿no? Porque realmente sí que empezamos aquí en España a tener relatos de experiencias muy duras en gestaciones avanzadas, ¿vale? Pues es como que socialmente se permite más, también son partos, ¿no? Y todo lo que se ha avanzado en duelo gestacional en España, en pérdidas gestacionales avanzadas, que la mujer puede tener a su bebé en brazos, despedirse, en las IVEs no se permite en la mayoría de los casos, no se puede hacer en hospitales, derivan a clínicas, que esos partos no se pueden hacer, no dan ninguna posibilidad de despedida, ¿no? También la mujer está en shock, es como yo lo decido que me voy a despedir. Claro. Y hay que poder decir, no, pero si es un bebé que tú has deseado un montón, ¿no? O sea, y te estás despidiendo porque es un acto de amor. Cuando se interrumpen gestaciones avanzadas, también en primer trimestre, ¿eh? Yo siempre defenderé pero entonces, avanzadas es claro, es decir, amor, porque no quieres que ese hijo sufra más, ¿no? Entonces, ¿cómo no dar esa... Ahí sería bueno que tú le aclares a las alumnas o al público que pueda ver este video, es que las interrupciones de las que estás hablando se llaman las terapéuticas, pues que es cuando viene un niño con una malformación severa, ¿no? O pone en riesgo la salud integral de la mujer. Sí, o tampoco es severa, o sea, mujeres que interrumpen porque vienen niños con síndrome de Down. Entonces, niños vivirían, ¿vale? Y hay muchísimas, cada vez hay menos niños y adultos con síndrome de Down. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se interrumpen. Se interrumpen. Claro, ahí da mucha vergüenza muchas veces comentar porque no hay asociaciones que defienden los niños con síndrome de Down y de sí, pero si puedes elegir antes, realmente se elige para evitar sufrimiento. Tanto, sobre todo del niño, porque hay como son niños también que nacen y luego tienen que pasar muchas operaciones, ¿no? La calidad de vida tampoco nunca te aseguran si es un síndrome de Down profundo o leve. Y hay como una obsesión de, vale, yo lo puedo cuidar, pero cuando yo me muera, ¿quién cuidará? Y no olvidemos, una decisión que se tiene que tomar en muy pocos días. No es como lo que hablábamos el otro día de gestaciones, de procesos de infertilidad, ¿no? Que hay el óvulo, ¿cómo se dice? La célula ya fecundada, congelada, el tiempo que quieras. Para que tú claro. No me salía la palabra. Claro. Aquí tiene que ser, y más una gestación avanzada, rápido. ¿No? Entonces, bueno, en esos casos también pues es muy duro. Y aquí en España, que ya en lo que es las pérdidas naturales se tiene ¿cómo se dice? Hipernormalizado en casi todos los hospitales, se habla mucho, ¿no? Del acompañamiento y tal. Estas mujeres, que en estas IVEs hipertraumáticas, traumáticas aquí en el sentido de shock, de impacto, ¿no? De un hijo súper deseado, de repente tienes que decidir que no sigue, ¿no? Muchos hospitales hacen objeción de conciencia. O sea, es legal, pero para llevarlo a término tienes serias dificultades, dependiendo también de la zona de España, etcétera, etcétera. Y ni se te ocurra pedir, de verlo, despedirte, ¿no? Tampoco así como en duelo gestacional hace años. También se retiraba el bebé muerto para que no doliera, ¿no? Cuando
sabemos que para hacer un buen proceso de duelo es mejor verlo y despedirte, eso que hoy en día es evidente, con las IBES no es evidente. Porque claro, tú decides, pues entonces no quieres ver, porque así no va a doler, ¿no? Y dices, bueno, y es terrible, o sea, estas situaciones se están dando. El problema es que no hay conciencia, ¿no? O sea, lo que hablábamos, volvemos al principio, yo cuando hablo con profesionales, de médicos, ¿no? No, me lo niegan, ¿no? Es como, no, si las mujeres no quieren ver al hijo, y dices, bueno, pero es que igual para hacer al menos dar la opción, ¿no? Y cómo la acompañáis, desde qué lugar, desde qué... Entonces hay todo un proceso, ¿no? A hacer a nivel no solo social, sino de atención sanitaria, ¿no? Dos cosas que dijiste al principio. Para hablar de estos temas se necesita conciencia y sensibilidad. Y pareciera ser, mira, fíjate, lo que falta es conciencia justamente y sensibilidad. Para hablar Bueno, de estos temas. reflexión, capacidad, ¿sabes? Y capacidad de reflexión, de pensamiento. Sí, de pensamiento, ¿no? Y porque, bueno, yo también creo que estamos ante dolores, que, o sea, que hay una frase que me gusta mucho decir, que es que el aborto incomoda, ¿no? Nos incomoda. Es como un lugar que dices, ¿cómo me sitúo, no? Aquí no estamos cómodos. Te quiero confesar una anécdota familiar. Yo escribí mi libro, Acunando la Luna, Despertando al Sol, porque mi historia en realidad es que vengo a trabajar los secretos familiares, y en realidad mi madre fallece, mi padre también, y ahí yo tengo como la autorización interna después que ellos a empezar a buscar y reconstruir la identidad. Bueno, el tema es que parece ser que mi madre había abortado, pero eran grandes secretos familiares. Bueno, la síntesis la hago sintético. Yo escribí el libro y lo publiqué. El tema lo traté con mucha delicadeza, con mucho cuidado y con mucho respeto a mi madre, teniendo en cuenta sus posibilidades. Ella ya había tenido muchos hijos, así que con todo el amor y todo el respeto, en realidad el libro es un homenaje a ella, al dolor que tuvo que atravesar en soledad y en aislamiento. Así que está tratado con muchísima delicadeza y respeto. Pero hago un viaje en familia, a un cumpleaños familiar donde había primas y mucha familia, porque mi madre tenía 9 hermanas mujeres, cada una de esas 9 hermanas tuvo 3, 4 hijos, así que cada vez que hay un festejo familiar, son casi 100 personas, así que era impresionante. Y yo iba con mi libro recién publicado. Nadie sacó el tema, por supuesto, porque es un tema tabú en Argentina. Incomoda. Incomoda. Entonces nadie habló de, mira que lo había presentado en la Feria del Libro y por las redes sociales se había hecho mucho movimiento. Mi prima me saca, una de mis primas, una que es líder, que tiene mucho poder en la familia, que es como una institución en la familia, me agarra al costadito, me saca de la reunión y me dice, Andrea, de esto no se habla. Y me dice, yo aborté, tú abortaste, nosotras abortamos, y de esto no se habla. Fue fuertísimo. Después volvimos a la reunión, por supuesto que me buscaba la mirada y me guiñaba el ojo como en un gesto de complicidad, pero fue de película. Sí, parece El Padrino, ¿no? Escena. Sí, claro, hay cosas. Bueno, fíjate, esto me recuerda a mí, porque mi padre es médico, ¿no? Y él nunca, fíjate, ¿no? Esto no lo he contado nunca, ¿no? Él cuando venía de una familia muy católica, así como mi madre venía de una familia atea republicana, mi padre, yo ya la ambivalencia la tengo en el seno Yo también. Y su madre, cuando fue médico, le dijo, le pidió 2 cosas. Una, si alguna persona pobre te pide los servicios, dáselos, ¿no? No, ese saber, ¿no? Lo compartes. Y 2, no hagas abortos. Eso le dijo mi abuela. Y mi padre nunca realizó un aborto, pero como médico y
médico generalista, etcétera, le pasaron por sus manos muchas mujeres que querían abortar. Y él las ayudó en el sentido que les daba direcciones donde ir en los años 70 al extranjero y luego en lugares más o menos conocidos, a legales, ya no era ilegal, pero era legales dentro de España, ¿vale? Y una vez, pues un familiar, ¿no? En mi familia, pues hubo un aborto, que era como un secreto a voces, ¿no? Los que estábamos en el círculo lo sabíamos, sí, pero nadie hablaba. Yo un día le saqué mi tema a mi padre, ¿no? Pues yo aún no había interrumpido, no había pasado por mi interrupción. Y qué tal, ha pasado por esto y está mal, ya estaba mal. Y mi padre me dijo, de esto no se habla. ¡Wow! ¿Sabes? Fue como, ahora se ha leído mi libro 3 o 4 veces, está encantado con mi libro, ¿no? Me dice, ¿para cuándo el segundo? pero Fíjate qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Esto es que tanto tú como yo somos las encargadas de venir a romper todas las estructuras en esta familia y decir, de esto sí se habla. Claro. Bueno, para mí ese fue el shock, ¿no? Cuando yo interrumpí, yo no tenía, pero venía de una familia que apoyaba el aborto, ¿no? Aparte una frase que yo había escuchado desde niña. Si tú te quedas embarazada, no te preocupes, que hay la casita blanca. La casita blanca. Fíjate. Que era una casita que estaba un sitio, una clínica, detrás, un sitio que todo el mundo conoce, en Barcelona, bueno, ahora hay más, pero en los años 70, 80, ¿no? Y tal, ¿no? Era como tal, ¿no? Pero sí que había el decreto de no hablarlo. Sí que había el decreto de esto no pasa nada, si lo haces, se minimizaba, ¿no? Entonces yo no O viví sea, que estaba, el permiso estaba, porque tu padre te decía, si tú te quedas embarazada no hay problema, está la casita blanca. Estaba el permiso, fíjate. Estaba el permiso, pero Estaba el no permiso, pero eso es muy importante, que está bien el permiso. no tiene, Sí, es una dificultad añadida que pasa a muchas mujeres. claro. Aquí es, si tú te quedas embarazada, sos expulsada de la familia. Claro, ¿no? Y una chica, yo me acuerdo, aquí española, ¿no? Me decía, es que mi padre todavía ha dicho que las que abortan son unas asesinas, tal. Y yo después de mi aborto me decía, esta chica, no soy capaz de mirarlo a la cara. Creo que voy a... Claro, 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 estas cosas son como suman, ¿no? Crean un dolor muy grande, ¿no? Porque el muy dolor del grande. aborto no es solo el dolor de la pérdida, ¿no? Bueno, yo lo explico en todo el esquema, ¿no? Todo llevaría más, ¿no? Pero hay muchas cosas que duelen, ¿no? Y el aborto despierta el miedo a ser expulsado del clan. En mi caso no había ese miedo porque el clan lo permitía, ¿no? Pero mi abuela paterna no creo que me lo hubiera permitido, pero en general mi clan más cercano sí que lo permitía. Lo que no se permitía era hablar. Fíjate que los griegos, yo recuerdo, ¿no? Lo poco que sé de filosofía, pero los griegos cuando se cometía un delito que atentaba contra la comunidad, el castigo más grande era el exilio y la ignominia, ¿no? Claro, exilio. Bueno, ese es uno de los temas que toca la interrupción, ¿no? Que aunque no, incluso que aunque se permita, pero hay ese decreto de no hablar, de esto no se habla, Claro. despierta esa herida profunda, ese miedo ancestral del exilio, ¿no? O sea, toda mujer que ha abortado, de cierto modo es una exiliada. De dejar de pertenecer al clan, claro, esa persona, No se le permite, o no se le permite la acción, o no se le permite hablar de ella. claro. Y me acuerdo de una chica una vez me escribió que me decía, y es que yo siento que nadie me conoce. Ahí Si está. no conocen esa parte de mí, es como que la estoy constantemente escondiendo, siento que nadie me conoce. Caso es terrible, ¿no? Es terrible, ¿no? Necesitamos ser vistos, ser reconocidos. Si tú misma te escondes porque temes que si te ven como eres te rechacen, eso es una de las complicaciones, ¿no? De este tipo de... Fíjate qué interesante, entonces la condena más grande, esto depende, cada caso siempre decimos, es singular y único, la subjetividad cómo impacta en cada caso, singular y única, pero bueno, estamos haciendo también, después de tantos años de clínica y de investigación, estamos sacando iluminando algunos aspectos que se comparten en muchos casos. Mm.
pero yo sentía que, de acuerdo a esto que estamos conversando, la condena mayor en el IVE sería negarle el dolor, negarle la posibilidad a esa mujer de transitar el dolor. Es la condena mayor, siento, de la sociedad, porque entonces esa mujer se va a tener que esconder, se va a tener que reprimir, va a replegar su dolor, lo va a negar para sí misma, porque la carga del estigma y la vergüenza, ¿no? Es una crisis a la identidad, ¿eh? Ya pasa a ser un tema, digamos, pasa a ser ya casi luego como eh, un daño a nivel del self, ¿no? Del corazón de la identidad en esa mujer. Esa mujer no va a volver a ser la misma. Si es que no le es permitido reconocer su dolor, su proceso. Si ese dolor fuera o es reconocido y si ese proceso fuera acompañado, como decimos, siempre será su mayor fuente de transformación y crecimiento. ¿Mm? Sí. Y ahí es maravilloso todo lo que vemos cuando las mujeres comparten sus testimonios, y vos también sos testigo, Eva, que las mujeres hablan hasta de un despertar espiritual, de un despertar de conciencia. Ahí el crecimiento es algo que también no tiene, digamos, porque la verdad que tenemos testimonios que se nos caen las lágrimas porque esa mujer recupera una nueva identidad, pero una identidad fortalecida y un potencial de vida que desconocía hasta ese momento de sí misma, ¿sí? Pero fíjate, como la condena mayor es la negación a vivir su proceso de dolor. Eso es lo que lo dificulta. O sea, no, y también yo diría también acompañar su proceso de comprensión o de incomprensión, ¿no? O sea, permitirle el dolor, quedas ahí yo como mis acompañamientos los trabajo desde la filosofía, pero no desde la hype, o sí, pues desde la filosofía profunda del preguntar, ¿no? Una IVE en tanto causa muchas preguntas en una vida. Esas preguntas vividas en soledad terminan en círculos viciosos, ¿no? En cambio, cuando se acompañan, ¿no? A decir, bueno, ¿qué has perdido? Date permiso, ¿no? ¿Qué es para ti ser madre? ¿Qué es para ti ser mujer? ¿No? ¿De dónde viene el miedo a la maternidad? Que muchas mujeres tienen. Entonces ahí hay toda una serie, ¿qué crees tú de, bueno, que hay alma, no hay alma? ¿No? Porque muchas veces en duelo gestacional enseguida se habla de los bebés estrellas, el duelo, eso yo lo explico en el libro, tengo una carta dedicada a espiritualidad, ¿no? Esto entra dentro del marco de las creencias personales y según tus creencias recorrerás tu duelo, ¿no? Así que muchas mujeres creen que hay un alma, algunas que no había encarnado, otras sí, ¿no? Entonces, bueno, pues es más fácil, por mi experiencia también te diré, las mujeres que creen que la vida no se origina en lo físico, sino que la vida es más grande, ¿no? Llámalo alma, llámalo energía. Para ellas es más fácil el proceso de duelo. ¿Por qué? Porque cuando interrumpes, tú puedes interrumpir esa posibilidad de vida, pero sabes que esa vida sigue, ¿no? O crees que esa vida sigue. Mientras que si tú no crees en nada, cuando interrumpes realmente es terminado, ¿no? Con esa vida en todos sus planos, ¿no? Y eso es, pues, genera más dolor o más tristeza que una mujer que piensa pues, lo demás. Pero sí que hay esto, ¿no? Yo creo que todo proceso de crisis es un proceso también de responder preguntas. Que, ojo, nadie te puede responder desde fuera, ¿no? De ahí me gusta mucho tu formación, ¿no? Ese enfoque de profesional, que sabemos nosotros, pobres, para que podemos acompañar en el no saber y en el decir, bueno, preguntemos esto, preguntemos. Entonces hay un acompañamiento emocional y hay un acompañamiento también de ayudar al otro, mayéuticamente, socráticamente, a que encuentre sus respuestas, ¿no? Fíjate qué interesante, tú lo que nos refieres es como un acompañamiento en el proceso de construcción de su pensamiento, ¿no? De su capacidad de pensamiento, de su capacidad de reflexión, de su capacidad de preguntar y repreguntarse de sí misma. Es bellísimo este acompañamiento filosófico que tú les ofreces, ¿eh? Es muy profundo y nos lleva, como tú dices, a la formación en ese documento que yo arranco en el introductorio antes del primer capítulo, que se llama El duelo epistemológico, donde decimos que este primer duelo será también el saber que algunas preguntas no tendrán respuesta.
¿Mm? Y wow, es muy hermoso solamente el hecho de la construcción de preguntas, aunque no tengan respuesta, es absolutamente sanador. También Sí, decimos eso, que respuestas que obturan y hay preguntas hay preguntas que liberan y hay respuestas que obturan. ¿No es es la cierto? voluntad de Dios, o no, hay... Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, también aquí entraríamos en lo que decías antes, ¿no? Que un proceso de duelo por IVE puede suponer un rompimiento tal que son, finalmente son invitaciones a procesos espirituales profundos, ¿no? Claro. Espirituales como toma de conciencia, ¿no? De para qué vives, qué es la vida y cuál es tu proyecto vital y quién eres tú, ¿no? Y eso son preguntas espirituales de primer orden, ¿no? De primer orden. Eva, estamos en un momento tan bonito de la entrevista que es donde tiene el pico de fuerza. Este es el momento. Bert Hellinger dice que hay que interrumpir una constelación cuando tiene más fuerza. ¿Sí? Yo te sigo, Tan bello maestra. que me Te sigo, gustaría. maestra. Podríamos seguir hablando horas, pero a mí me parece que este es el tiempo apropiado para cerrar. ¿Sí? Nosotras vamos a tener la posibilidad de tener otros encuentros, pero me gustó mucho el formato que le dimos hoy, porque hablamos de los 4 supuestos por los cuales toda la sociedad invalidaría este proceso posterior de construcción a partir de la interrupción. No sería voluntaria, sería la interrupción. No sabemos si es voluntaria. Bueno, es autónoma Autónoma, y tiene que seguir siendo. y Tiene que tiene seguir que seguir siéndolo. libre, bueno, que es la libertad y no existe la libertad absoluta, ¿no? De quién eres y de tus circunstancias y eso es lo que se olvida, ¿no? Y yo siempre digo también, eso lo creo que lo digo en el libro, que todas las que han defendido, gracias, ¿no? A las que han, pues estoy profundamente agradecida a todas las mujeres que han hecho que en mi país, ¿no? Sea legal abortar, pero cometieron el error, entre comillas, de considerar a la mujer de una forma muy patriarcal, como un cerebro desligado de sus circunstancias y de su cuerpo y de todo que decide a blanco o negro, ¿no? Y eso no es así. Cuando pues, en esta decisión precisamente tu cuerpo, tus emociones, tus circunstancias vitales juegan la partida de todo, ¿no? Es falsear la IVE, creer que somos una cabeza que decide, ¿no? Como si fuera un ordenador a blanco y negro y ya está, aquí no ha pasado nada, ¿no? Es tener una visión muy cerebrocéntrica y por lo cual tanto patriarcal, ¿no? De este proceso. Sí, yo aprovecho que tú dices esto también para completar cuando el campo feminista niega el derecho al dolor tras un aborto voluntario, tiene que ver con esto que tú dices justamente. Y yo sentía que el negar la posibilidad del dolor desde un discurso muy bien intencionado, que es tú tienes que estar bien porque aquí no ha pasado nada, o tú tienes que estar bien porque este es un derecho adquirido históricamente para las mujeres, y con todas las argumentaciones tan válidas a las cuales se adhieron un 100%, pero también marca una prohibición, también al no hablar también, porque es tan fuerte la bajada de línea del derecho al aborto, perdón, es tan fuerte esa bajada de línea que termina siendo autoritaria, entonces lo que prohíbe justamente ese proceso posterior de la elaboración de la experiencia a través de la palabra. Porque no al no reconocerse que hay un proceso emocional, el que sea, recae una prohibición sobre esa mujer. Tú tienes que estar bien, porque esto es lo mejor para ti. Así que como tú tienes que estar bien, una mordaza. ¿Mm? De esto no se habla, como una prohibición sobre la palabra. Esto es muy sutil, lo estamos viendo nosotras, pero son los efectos que produce un discurso feminista tan, que baja vertical, baja del mismo modo que baja el pensamiento patriarcal. ¿Mm? Bueno, claro, es el problema, supongo que es el problema de toda confrontación, ¿no? Toda confrontación obliga como
eso, confronta, ¿no? Estoy frente a ti, ¿no? Y no sé, entonces no se trata de confrontarnos, ¿no? Toda confrontación obvia los matices que son esenciales en todos los procesos de vida, ¿no? Y bueno, y ahí está, ¿no? Pero yo creo que una vez ya se ha conseguido el derecho, ¿no? Habría que recordar eso, ¿no? O sea, ese silencio, o sea, al conseguirse el derecho se consigue, tú salvas la vida física de esta mujer, pero si quieres seguir luchando por esto, también deberías preocuparte por su vida emocional y psíquica, ¿no? Ahora han sido los días de la salud mental, ¿no? Creo, el día Sí, por la salud mental integral, decimos, que es integral. ¿no? O sea, si tú quieres que esto sea normalizado, preocúpate por lo que es la salud mental de la mujer que aborta, ¿no? Porque, insisto, habrá casos, yo siempre lo dejo muy claro, que no hay dolor, pero por esto, creo que no me cansaré de repetirlo, pero es material, todos los supuestos que he explicado aquí, que explico en otros lugares, ¿no? O sea, por un 80%, muchísimas mujeres que pasan por esto lo sufren, ¿no? Tú dirías esa estadística, ese porcentaje, el 80%. Sí, a ver, se basa en mi experiencia, ¿no? Aquí porque me lo rebatieron, hace poco. Ahora se está intentando hacer una encuesta a nivel de España, a ver, ¿no? Si podemos conseguir datos. Yo me baso en mi explicación del proceso y luego en mi experiencia personal simplísima, pero que es así. De cuando yo hablo, porque yo comento, cuando me preguntan, mujeres que conozco, ¿no? A quién me dedico, yo lo explico, pues primero la primera sorpresa es el Me Too. ¿Cuántas mujeres, al tú dar permiso, al tú hablar, dar palabra, ¿no? Yo he abortado y me dedico a ayudar a mujeres que han abortado, he escrito un libro sobre eso, ¡pum! ¿No? Yo también aborté. Así, pero así. O sea, ahí sí que te diría que es increíble la cantidad de mujeres que me Se habilitan a decirlo. Ahí está. Pero es que luego, ahí sí, en una proporción de un 80% y un 20% que no, casi todas me dicen, fueron los peores días de mi vida, fue el peor momento de mi vida, eso me lo definen así. Así, con esa claridad. ¿Sabes? Y luego hay un 20, o sea, sí que me he encontrado mujeres, me una chica muy maja, que hicimos amigas, que ya había interrumpido creo que 2 veces, y conozco otra también que 2 veces, de yo no pasé nada, y viendo tus vídeos me estoy preocupando a ver si debería empezar a dolerme. Y digo, no, es perfecto, o sea, pasaste por un campo lleno de minas y no te explotó ninguna, y olé, ¿no? No tiene por qué. Qué buena experiencia, le damos la bienvenida Claro también. que no tenía pues condicionantes en contra, para ella sí realmente no había establecido un hijo, no era un grupo de células, etcétera, etcétera. Pues bien, incluso en una misma vida, yo he tenido acompañamientos que un aborto no duele y otro sí. ¿Por qué? Es la misma mujer, ¿no? Qué interesante. Pues que en el tiempo cambiamos, porque estas circunstancias no son estas, etcétera, etcétera. Pues esto es abrir, ¿no? el campo. Pero bueno, que es una experiencia, también hay una cosa que yo digo, no es ni minoritaria ni es menor. Es decir, no es minoritaria, nos afecta a muchas, y no es menor porque de esas muchas, la gran mayoría lo pasa mal, ¿no? Y el problema no es que lo pase mal, es que no se le autoriza, y bueno, y volvemos, ¿no? Volvemos al círculo. Bueno, Eva, la verdad que podríamos seguir hablando horas, es apasionante escucharte, yo estoy deslumbrada cada vez que te escucho porque veo cómo realmente has profundizado y has desarrollado todo un esquema de trabajo y un esquema de pensamiento tan propio que no lo he escuchado, realmente no existe, nadie ha profundizado como tú has profundizado en estos procesos. Así que para mí escucharte es puro aprendizaje deslumbrante. Te digo que te tengo que confesar que realmente me quedo deslumbrada cada vez que te escucho y creo que tiene que ver con tu formación, con el pensamiento filosófico. Sí. Sí, fíjate, ¿no? Yo también cuando empecé con esto, ¿no? Era como el síndrome de la impostora. No soy psicóloga, no, ahí estamos. Pero los psicólogos tenemos limitaciones también, fíjate.
Eso ha sido lo interesante, porque he acompañado a muchas psicólogas que han abortado. Fíjate, que la primera que me tocó me quedé bloqueada, lo puedo contar aquí en pequeño comité, fue como psicóloga, ¿no? Mi impostora. Síndrome de la impostora. Que no lo conozca es el síndrome de que puedes tener 1000 títulos, pero siempre crees que no eres suficiente, ¿no? Y que alguien te va a descubrir. Pero después de haber acompañado ya unas cuantas psicólogas, me parece, o sea, que la psicología tiene sus luces, pero tiene sus límites, como yo. Y que la filosofía, o sea, yo, ¿y en qué sentido? Y que yo, habrá cosas que no llegaré, como llegaría una psicóloga, pero hay otras que llego más lejos, o desde otro enfoque, ¿vale? Que se complementan, y lo se ve muy claro cuando trabajas con psicólogos. Me hace mucha gracia porque se autodiagnostican. Claro. Y hay mucho diagnóstico, mientras que desde la filosofía vamos más desde el interrogante. Ay. Yo parto de es una crisis vital, ¿no? Ay. ¿No? Diagnóstico de depresión, trastorno de ansiedad, ¿no? Partimos de una crisis vital, vamos a ver cómo la rearmamos, ¿no? Y qué herramientas tienes, no solo de pensamiento, sino de autocuidado. Entonces, bueno, se complementan. Y eso Qué maravilla. Y esta es la idea de esta formación, un poco correr los diagnósticos, como para hablar desde el pensamiento humano, una mirada más humanista, más desde los interrogantes, como tú dices, más de las circunstancias y los avatares que tienen que atravesar el ser humano a lo largo de toda su vida. Así que bueno, Eva, yo te propongo... Y también quería decir una cosa, yo ahora, es que estoy muy guerrera, estamos en una época de protocolos, ¿no? Los protocolos por aquí, los protocolos por ahí, ¿no? Que tienen su parte buena de uniformizar y de evitar, ¿no? Pero yo creo que en paralelo a los protocolos, cualquier persona que se dedique a acompañar debería trabajar su dimensión espiritual, ¿vale? Su dimensión, y la dimensión espiritual no es religiosa, no es la dimensión, como hablábamos el otro día, tener un anclaje en tierra, en el cuerpo, pero también un anclaje en el silencio, en la confianza, en la intuición, en el respeto, en el amor. Y eso no se habla tampoco en formaciones. No, ¿vale? No se habla, pero nosotros sí lo hablamos. Porque no se puede enseñar, ¿no? ¿Cómo te enseño yo a amar, ¿no? O a respetar, no sé, ¿no? Pero sí que yo ya llevo 4 años acompañando a mujeres, ¿no? Y también pienso, tanto para acompañar como para autocuidarme en mi acompañamiento, es necesario tener una sensibilidad espiritual abierta, ¿vale? Porque de aceptación del dolor, de aceptación del límite de cosas, ¿no? Porque si no, te quemas o te hundes en el dolor, o bueno, hay ahí todo. Y eso debería, creo que es algo que yo diría a las mujeres que se están formando, ¿no? Para acompañar el duelo, que transiten sus duelos, como decías tú, y al transitar esos, pues te encuentras con esos procesos espirituales, ¿no? Ahí está. Sí, Eva, a mí me parece un tesoro esto último que dices también, y con esto ahora cerramos. Yo te invito a que el próximo video, el que va a ser la próxima clase para las alumnas, pueda ser el acompañamiento de un caso como tú lo vas llevando, en las etapas que vas llevando el acompañamiento. ¿Te parece? ¿Te gusta la idea? Mucho. Sí. Porque ahí creo que puede ser muy útil para las alumnas que nos escuchan, de ver el enfoque, ¿no? Como yo lo voy trabajando. Ahí está. Y por dónde se va pasando. Y por dónde se va pasando. Me encantó. Eva, yo te quiero saludar, así vamos cerrando este video. Muchísimas gracias y seguimos en contacto siempre.